Buenas tardes. En esta nuestra última sesión de eh, regeneración urbana en Urban Social Design estamos puliendo la presentación de la pantallita, que como sabéis soy un poco torpe con estas cosas, pero está llegando ahora. Vale. Entonces, la idea es hoy hacer una revisión de los trabajos estos tan interesantes y tan potentes que habéis hecho las últimas semanas y que, bueno, la verdad es que ha sido pues, muy satisfactorio todo lo que hemos visto y todo lo que hemos ido comentando. Vamos a articular la sesión en tres partes. Bueno, primero voy a contar un poco qué tipo de proyectos se han presentado, pero solamente comentarlos muy por encima. Luego vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la interacción entre nosotros, entre los participantes y yo, con los distintos proyectos, cómo han ido evolucionando la gestión, la generación de ideas, digamos, el acople y los tipos de proyecto. Y luego, de una forma muy breve, vamos a ir mirando desde el blog pues un poco los proyectos que hay, simplemente para introducirlos y presentarlos, porque los proyectos, esta entrega está digamos, es una especie de entrega resumen, muy resumida, de lo que se ha hecho, y luego viene otra entrega mucho más contundente que se colgará en el blog de Ecosistema. Bueno, pues luego por supuesto intentaremos intentaremos porque espero que estéis muy activos. Vamos a intentar tener un debate lo más vívido posible para despedirnos y bueno, y sobre todo con grándolos de corazón, porque para mí ha sido una experiencia súper interesante y he hecho algunos buenos amigos, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias primero a todos los que habéis participado y a los que estáis ahí. Veo, bueno, estáis unos cuantos y os iréis enganchando. Sé que algunos habéis estado de viaje o estáis de viaje todavía, pero yo espero que nos podamos ver pronto. En fin, ¿cuáles son los proyectos que se han presentado? Pues son de tipo, bueno, muy diverso, ¿no? Por un lado, Mario ha presentado un proyecto sobre la isla de Tabarca, que es una especie de barrio insular muy interesante, un proyecto trabajadísimo y con muchísimos contenidos que veremos después. Arnau ha planteado un proyecto muy sencillo, pero yo creo que muy contundente y muy necesario, y que además creo que es un proyecto bueno, pues que llama a ser reproducido y dispersado por otros lugares parecidos, de los que hay muchos, ¿no? Que sería pues, la idea del barrio contado por los vecinos, que es una intervención en un pequeño solar en Barcelona, en el Raval, que luego os contaré porque es tremendamente interesante. Cruz, que ha trabajado muchísimo desde Valladolid, pues plantea, tanto en este curso como en el otro que hizo de USD, la intervención en espacios que están funcionando pero que son optimizables, y esto me parece que tiene un valor muy importante porque en muchas de nuestras ciudades hay parques, plazas, espacios públicos que a priori no presentan mayor problema que pues un uso una infrautilización y un potencial que a priori directamente ni siquiera es atisbado, ¿no? por usuarios y técnicos, ¿no? pero que nuestras ciudades están llenas de esto, sobre todo las partes más modernas. Ella hace plantea una intervención en una zona que es centro, pero es una zona muy moderna con edificios que tienen unos 20-25 años. Hay el otro proyecto de espacios singulares, espacios potenciales, que plantea Ana. Es una selección muy interesante de pequeños rincones intersticiales
que con mucho mimo ha ido seleccionando y ha ido planteando pues ideas muy, muy potentes, no solo de intervención, sino sobre todo, y a mí esto es lo que me gusta mucho de esta propuesta, de reflexión sobre el significado que tienen esos pequeños espacios para los residentes, para los usuarios, que muchas veces se han apropiado de ellos desde su carácter intersticial, ¿no? Y vamos a ver unos cuantos para el caso de Madrid. Y en Espacio Elevado al Cubo hemos estado trabajando, a mí me hubiera gustado vernos más, pero hemos trabajado bastante intensamente una idea que es la comunidad como productora del espacio público. Y ellas han estado trabajando en una zona que no es estrictamente centro histórico en Sevilla, pero bueno, una zona de un interés tremendo que es como las 3.000 viviendas. Y ahí han planteado una serie de intervenciones sobre la marcha con residentes, bueno, muy interesante, aunque realmente la reflexión que ellas plantean en el blog aún no está recogida este proyecto, pero sí pues un poco la idea de intervenir y de aportar ideas, construir espacios públicos desde la comunidad, desde abajo. Bien, esto es un poco en relación a... Podéis, por supuesto... Sí, bueno, el espacio elevado me dice que entre Semana Santa y la Feria de Sevilla, claro, yo entiendo que, no dais abasto. Sí, sí. Me hago cargo. Sí. Aquí tenemos San Isidro, que es un día, y fíjate cómo estamos de nerviosos ya, que... En fin. Bueno, pues de todas formas habéis hecho un trabajo muy interesante. Bien, si queréis ir interviniendo, alguna cosa que añadir a lo que yo digo y tal, luego vamos a tener un espacio de debate como el del otro día y es lo que quiero un poco reforzar hoy, ¿no? Que estemos todos hablando, trabajando juntos y dándonos ideas, ¿no? Vale. La evolución de los proyectos. Bueno, pues a ver, aquí, como luego vamos a hablar o vais a hablar más vosotros, yo aquí voy a contar un poco mi propia experiencia, ¿no? De los proyectos, cómo los hemos ido viendo, cómo los he ido viviendo yo también desde mi experiencia, que es una experiencia nueva. Para mí esto ha sido una experiencia pues muy, muy buena, muy enriquecedora, muy positiva, porque pues he aprendido mucho de vosotros, de los perfiles que tenéis, de las inquietudes, de las ganas, de las formas de trabajar, y yo también he aprendido pues algunas cosas que no sabía de mí, ¿no? Pues que puedo ser útil en algunos aspectos que no sabía, y aquí estoy haciendo referencia a un proyecto que no está aquí porque no ha llegado, pero llegará en el blog, pues porque es el de Xiao Varela de Coruña, que bueno, pues ha tenido la felicidad de tener un niño en medio del curso que no estaba programado, pero bueno, ha pasado así. Entonces, pues Sara no ha podido tragar, pero sí que hemos hablado mucho de sus proyectos que han cambiado un par de veces de sentido, pues por cuestiones casi políticas asociadas con las elecciones, pero en el que se han planteado cosas muy interesantes. Y yo ahí, cuando hablaba con él, decía, bueno, empiezo por este porque quizás el que no está, pero fue también uno de los primeros en los que empezamos a trabajar. Y entonces, pues decía, bueno, si es que tú controlas un montón lo que estás haciendo, yo no sé cómo te puedo ayudar yo. Y me di cuenta que mi aportación era una persona que tiene un conocimiento de su territorio, tiene unas ideas fantásticas, una persona que representa un colectivo, que están empujando historias pues muy, muy transformadoras, muy dinámicas y muy innovadoras, no solo en su zona, sino en su territorio, sino más allá. Pues yo me daba cuenta que lo bien que le podía venir el contar las ideas, expresárselas a alguien que no sabe muy bien ni siquiera casi dónde están en el mapa, y luego poder reorganizárselas o poder asesorarle o ayudarle planteándole preguntas y planteando temas que están contenidos dentro de esas ideas pero que no estaban desglosados o que no estaban organizados, ¿no? Y bueno, eso fue un poco para mí una pequeña revelación de cómo poder apoyar a la gente que se había apuntado a las tutorías, ¿no? Y a partir de ahí, pues creo que esa ha sido un poco la relación con los distintos participantes, ¿no? Ha habido... los proyectos han evolucionado de una forma, en algunos casos, muy lineal y con una progresión pues casi geométrica, ¿no?
Es decir, había participantes que tenían muy claro lo que querían hacer y para qué lo querían hacer. Otros pues no tenían tan claro, pero sentían la necesidad de incorporar nuevas herramientas a su trabajo o de darle forma a inquietudes personales y profesionales que estaban ahí, ¿no? Entonces, desde pues, el caso más lineal y más claro ha sido el de Mario y el de Cruz, que tenían muy claro qué es lo que querían. Quizá Mario ha sido un ejemplo de decir, yo quiero desarrollar una propuesta y un proyecto en Tabarca, que es un lugar que me interesa por diversas razones, y eso ha sido un poco su objetivo, ¿no? De una forma muy marcada y eh, con un enorme tesón, ¿no? Cruz también ha costado un poco más quizá arrancar, pero esas dos plazas de Valladolid para las que ha desarrollado, bueno, su trabajo tiene un grado de detalle y un grado de casi de perfección, diría, que es, bueno, que a mí me da mucha envidia, pero que también es todo un ejemplo de cómo se puede plantear una intervención sobre algo que a priori no es intervenible, ¿no? Que son dos plazas muy monas que hay, pero que están diseñadas de una manera que hacen que su uso sea poco apetecible, ¿no? En contextos, y esto es una cosa que pasa en muchas ciudades españolas y europeas, en contextos donde hay una sobredotación de espacios públicos. Entonces, cuando hay mucho espacio público o el espacio público en cuestión del que queremos hablar está cerca de un espacio público mucho más óptimo, mucho más eficiente en diversos términos, pues ese espacio público, esa plaza, esa calle, ese parque, pues deja de estar con uso. La gente no lo utiliza porque tiene otro más cerca que les gusta más, que se sienten más cómodos, que se sienten más parte de él, ¿no? Entonces, esos espacios que se convierten en intersticiales, quizá por un mal diseño, por un cambio del entorno urbano, por la circulación, por un montón de cosas, pues hay que darles una segunda oportunidad, hay que ponerlos en valor. Y esa es un poco la propuesta que ha hecho, que luego la veremos con más detalle. Lo que quiero decir con esto es que ha sido también un proceso de pensar cómo, pensar qué hacer, pero luego desarrollar un proyecto absolutamente casi llave en mano, ¿no? Entonces yo creo que esto también ha sido bueno, pues una característica interesante de estos cursos, ¿no? Las distintas grados o los distintos grados, sí, los distintos grados de desarrollo que han tenido los proyectos. En otros casos pues ha habido una cierta deriva, es decir, se ha empezado hablando de un proyecto, nos hemos metido con él, pero a medio proyecto pues la persona, el participante pues se ha dado cuenta de que le interesaban más otras cosas. Entonces ahí se ha producido un cierto aprendizaje a partir del trabajo realizado, es decir, que sería el caso de Anakai, de Ana. También creo que podría ser el caso de espacios elevados al cubo, al público. Espacio elevado al público, lo siento, lo siento. En el que se empieza a trabajar y fruto de ese trabajo, fruto de esa experiencia de ponerse manos en la masa y fruto también de la inquietud que yo he percibido, que ha sido la necesidad de incorporar herramientas pues, de un carácter más social, sociológico en las intervenciones, más contextual quizá, bueno, pues a partir de empezar a trabajar en algo, por ejemplo, Ana tenía muy claro que quería intervenir en una plaza de Madrid, que es muy intervenible, por cierto, que es la Plaza del Carmen, y a partir de la idea de ese trabajo, de empezar a desarrollar ese trabajo y ver una serie de variables que habíamos visto que eran convenientes trabajarlas juntos y tal y cual, pues de repente decide que, bueno, que realmente esa plaza ya no resulta tan atractiva porque tiene otra idea que a mí me parece fascinante, que es esta idea de generar una pequeña red y de localizar espacios intersticiales que son aparentemente invisibles, que son, insisto en la idea de intersticiales, son liminales, son imperceptibles desde luego a una escala grande o media, solo son perceptibles a una escala muy muy micro, ¿no? Cuando esa foto aérea se acerca y podemos ya ver casi el diseño de los adoquines o de las baldosas del suelo, esos pequeños espacios cobran sentido, es decir, que estamos hablando de espacios muy 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 micro en barrios en los que generalmente os han sido apropiados por la gente a través del uso del tiempo, o simplemente han sido olvidados, pero pueden ser recuperables porque tienen una función muy importante, una función potencial muy importante que cubrir, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un resultado con el que yo estoy muy satisfecho, porque es de empezar con una idea y trabajarla, de repente cambiar completamente, pero ese cambio que es fruto
de todo el proceso de creación y de reflexión sobre la primera idea da a luz, unas ideas, bueno, a mi juicio, mucho más potentes y mucho más frescas, ¿no? Así que eso ha sido una buena experiencia. Espacio elevado al público, pues me lo tiene que contar porque hemos estado trabajando en una idea muy, muy interesante y que a mí me ha gustado mucho y sobre la que he aprendido mucho, porque yo creo que he preguntado yo más que casi que ellas, y hemos establecido algunas pautas de intervención con talleres, pero ahora me dicen que han cambiado un poco de tercio, ¿no? Entonces nos lo van a contar luego. Espero que nos lo contéis un poquito en el blog, en el chat, y por supuesto en el blog en vuestra propuesta, pero en el chat sí me gustaría que contáis un poquito de dónde a dónde habéis cambiado, porque yo la segunda parte he visto un poco lo que habéis presentado, claro, y es más un planteamiento teórico, una reflexión más que una propuesta de acción. Así que tenéis eh, tenéis la batuta ahí para contarnos. Como decía, resumiendo, he hablado de los 5 proyectos. Arnau también desde Barcelona, desde el trabajo que están haciendo en Barceloneta para la ley de barris, tenía muy claro el tipo de necesidades que tenían, el tipo de herramientas que requieren para ese tipo de intervenciones y bueno, pues a partir de ahí, de una situación de mucho estrés profesional por su parte, también se ha generado una idea muy, muy micro, pero yo creo que es perfectamente exportable, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí tanto de su proyecto como el de Ana, que son ideas muy pequeñitas en espacios micro, muy pequeños, muy invisibles en cierto caso, si no pasas estrictamente por ahí, incluso aunque pases puede ser invisible, pero que tienen un enorme potencial y son acciones muy replicables, ¿no? Tenemos que pensar que aparte de grandes proyectos y de grandes intervenciones, para una zona, para un barrio, debemos pensar también cómo una pequeña idea en un espacio pequeño, poco visible o invisible, puede replicarse y articular desde una red de espacios o más un poco la idea de Jaime Lerner, de esa acupuntura urbana, ¿no? Una microacupuntura urbana que puede activar no solo el espacio físico, no solo el espacio público como tal, sino lo que para mí es más importante, activar las redes, las personas, los residentes, la memoria, las ideas, las ilusiones en un barrio, ¿no? Vamos a ver ahora un poco cuáles son los contenidos de estos proyectos y desarrollamos un poco más estas ideas. Volviendo antes, que me he despistado, volviendo a lo que decía antes para resumir el final de esta diapo, se han generado algunas ideas de acción, sería lo de Ana, de alguna manera lo de espacio elevado al público, última versión, algunos proyectos de intervención muy cerrados, que serían el de Cruz y el de Mario, es decir, que están cerrados y niquelados, sobre todo el de Cruz, con incluso propuestas normativas de usos, con usos de equipamientos alrededor de las plazas, etcétera, y luego intervenciones reales, ¿no? Que sería pues el caso de Arnau, que yo supongo que esto se llevará o se intentará llevar a cabo, y también era un poco originalmente la idea de espacio elevado al público, que también era una intervención real que estaba produciendo y estábamos trabajando en eso, ¿no? Me valen las dos que hayan hecho ellas porque son unas personas súper competentes bueno, y hemos pasado ahí unos cuantos ratos, bueno, intercambiando ideas y desde luego yo aprendiendo mucho. Entonces, ahora vamos a conectarnos al blog y vamos a ir viendo un poco los proyectos tal y como se han presentado para que os hagáis alguna idea de esas plazas. Si hay alguna distorsión tecnológica os pido disculpas, pues solo es achacable a mi torpeza innata con estas cosas. Bueno, espacio inicialmente planteaba lo voy a decir porque me parece que tiene muchísimo interés, que lo podéis ahí replicar en el chat. Acción, reflexión, claro, sí, ese es el contenido, está claro, pero me vais a permitir que hable un poco de lo que habéis planteado al principio y además sí que os pediría que fuerais en el chat resumiendo muy breve en 4 o 5 líneas qué es lo que planteáis hacer ahora, ¿no? La idea que tenían antes ella, bueno, no era una idea, era una intervención real que estaban haciendo en la zona de las 3.000 viviendas en Sevilla, que como sabéis pues es uno de esos barrios que nacen ya con una vocación
de espacio urbano muy complicado, ¿no? Y hay una analogía muy fuerte entre esta zona y el barrio de la Mina en Barcelona, porque son productos de desplazamientos masivos de población desfavorecida, con elementos de segregación étnica muy fuertes, mucha población gitana y segregación de clase, gente trabajadora, gente como se puede llamar, en situación de exclusión social, pobres, porque es una palabra que yo creo que hay que recuperar para recalcar la situación en la que se encuentran muchas personas en nuestro país, ¿no? Y no hay que tenerlo como un término peyorativo, sino como un término literal, ¿no? Y a veces los eufemismos técnicos nos restan dramatismo a algunas situaciones en las que tenemos que mirar, ¿no? Entonces, estos bloques se constituyen como una especie de isla en la que bueno, empieza a pasar de todo y hay una especie de falta de control absoluto sobre los espacios públicos. Entonces ellas lo que plantean es una serie de apropiaciones de los espacios públicos por parte de perdón no, que te tienes que ir, no, vaya, lo siento. Bueno, pues voy a poner tu trabajo en el mejor sitio. Perdona, que además te he dicho que iba a presentar el primero y me ha salido este otro. Bueno, entonces, bueno, ellas planteaban hacer unas intervenciones por parte de los vecinos en los espacios públicos que ellos tenían una percepción, los vecinos, los residentes, una percepción de inseguridad y apropiación por parte de grupos de jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo que planteábamos era, ellas planteaban una serie de acciones muy, muy chulas y yo, juntos habíamos pensado que sería muy interesante desarrollar una serie de talleres, ¿no? Y esa es un poco la clave de, yo creo que nuestra articulación, de nuestra relación y también quizá con alguno más, ¿no? Que es la idea de que una intervención en un espacio, como yo como sociólogo urbano, entiendo que debe tener una contextualización muy fuerte. El técnico que interviene debe hacerlo, por supuesto, y estamos todos de acuerdo, con la gente que vive en el barrio, con los residentes, con los usuarios de los espacios públicos, de la actividad económica de alrededor, de los espacios residenciales, pero tienen que conocer, por supuesto, muy claramente cuáles son un poco los parámetros que rigen la vida urbana en esa zona, desde datos sobre demográficos, edad, estatus social, origen, si son extranjeros o locales, etcétera. Es importante. Eh, Niveles de fracaso escolar, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con los mayores, en qué trabaja la gente, cuál es la actividad económica de la zona, qué problemas tiene la zona y luego, por supuesto, las percepciones que hay sobre el objeto de la intervención, los espacios, ¿no? Y entonces hay una serie de talleres, de modelos de taller y de trabajo de campo que va desde la observación participante hasta los grupos de discusión, las entrevistas y los talleres, bueno, pues tienen otros contenidos que hacen que esa información aflore no solo la observación más objetiva, es decir, aquella que está en las estadísticas, ¿no? Edad, número de residentes, media, tamaño de los pisos, etcétera, sino aquella información más subjetiva que en el fondo es la que la gente percibe, con la que la gente vive, con la gente construye las imágenes de los lugares y se ubica en esas imágenes. Es decir, ¿qué percepción tiene una señora mayor cuando ve que en la plaza delante de su casa pues los bancos están ocupados por grupos de adolescentes que le parecen amenazantes? Pueden serlo, pueden no serlo, pero el hecho de verbalizar y de desarrollar una narración en torno a todas esas sensaciones que muchas veces no se explican o no tienen ocasión de articular, pues eso es algo que es muy importante porque el técnico va a poder conocer cuáles son los problemas que preocupan o las percepciones que preocupan a esa señora y también va a tener la ocasión de poder mediar y articular soluciones que estén en los que tanto la señora en cuestión como los grupos de adolescentes que a lo mejor pues son amenazantes o no lo son puedan encontrar espacios de comunicación, ¿no? Y eso es un poco la propuesta las ideas que fuimos trabajando, ¿no? Ahora me comenta ese espacio, pues cuentan un poco que quieren hacer una intervención de unas imágenes que ahora mismo vamos a activar, de una zona que es básicamente residencial, que tiene calles y plazas muy vivas, pero luego hay espacios fantasmales, espacios vacíos en los que
un mal diseño hace que se conviertan en casi en no lugares, ¿no? En, en vacíos urbanos, ¿no? Esos urban voids que tantas veces se ha hablado de ellos, ¿no? Eh, Aquí saltan a la vista, ¿no? Veo edificios bonitos, limpios y espacios nítidos y poco... No quiero ni pensar lo que puede ser esto en verano, con esos dos arbolitos que malamente han sobrevivido o han de sobrevivir. La idea que planteemos, las ideas que plantean ellas son eso, que no entienden las razones por las que están bien equipadas. La idea es generar mayor actividad en estos puntos, dándole una mayor representatividad utilizando al propio usuario para ello. Es decir, revitalizar algo que a priori quizá nunca haya estado vivo. Es decir, está equipado, está construido. Esto sin duda es una patología de los países del norte, ¿no? En el que tenemos esa sobreequipación, esa sobredimensión um, de, de equipamientos, de sitios donde estar y que no sabemos aprovechar, ¿no? Y hasta cierto punto, pues a mí me parece un poco vergonzante el hecho de que haya que invertir dinero en llevar a la gente a esos sitios en los que se ha invertido dinero para que la gente esté. Y eso no quiere decir que la propuesta de espacio me parece que es fundamental, ¿no? Porque hay que hacerlo así, ¿no? Pero realmente es una cuestión que nos debe inducir a reflexionar, ¿no? Vivimos en una sociedad de la sobreabundancia que va desde el lujo de consumir una botella de plástico cada vez que bebemos 30 centilitros de agua y generar un residuo, hasta la idea esta de tener espacios públicos equipados, digamos, de gama alta en relación a con buenos materiales sólidos, etcétera, pero que o no están bien diseñados o directamente los usuarios tienen tal sobreabundancia o prefieren hacer otras cosas que están en el espacio público, ¿no? Es una de las grandes paradojas de nuestra sociedad. Lo tenemos todo, pero nos seguimos aburriendo y seguimos necesitando que nos indiquen cómo utilizar las cosas más básicas, ¿no? Iniciativas culturales, programación de talleres con los vecinos del barrio, desde mayores a niños, utilizando técnicas creativas como hacer un banco, contar una vivencia e historia del barrio y hacerlo llegar a los demás a través de acciones en el espacio. A mí esto me parece fantástico, me parece que es una de las claves, que también es un poco lo que aborda, y voy a pasar ya al segundo caso, que es el de Arnau. A mí me parece que es un poco lo que también plantea Arnau. En este caso, es una especie casi de contraejemplo, aunque las soluciones sean las mismas, ¿no? De alguna manera. Arnau ha elegido no es Arnau, ha elegido un solar está aquí, en Barceloneta, una medianería que podéis ver. En realidad es una esquina, ¿no? Os tengo que decir que en esta zona de Barcelona, en el centro, en el Raval, en Cascantí, en general, toda esta zona, en Ciutat Bella, las únicas casas, en algunos casos, en algunas manzanas, las únicas casas que pueden ser demolidas, no me preguntéis la razón por las que se demuelen, pero las únicas que pueden ser demolidas son las de las esquinas, porque si tiras una casa de las que está en medio, como se sujetan unas a otras, hay un riesgo de colapso en las casas colindantes, mientras que las de las esquinas no tienen no representan ese elemento de sustentación del resto de las edificaciones. Dicho esto, en un idioma pseudoarquitectónico que no me sale nada bien, bueno, pues lo que veis es un solar que ha sido a su vez solado, es decir, le han puesto una capa de cemento y se han respetado las trazas de la medianería, ¿no? No sé si en un ejercicio estético o en un ejercicio ahorrador, pero bueno, aún así queda muy mono. Entonces lo que propone es bueno, convertir ese espacio en un espacio de expresión vecinal alternativa, cotidiana, etcétera. Ana, nos estás contando cosas muy interesantes. Bueno, luego repasaré el blog y a ver si me puedes enviar o puedo recuperar ese enlace, tiene buena pinta. Entonces, lo que propone es un poco plantar ahí un proyector en un edificio anexo. Es decir, es una idea muy interesante porque es dar acceso libre a que la gente pueda proyectar su material a través de un proyector que tiene acceso wifi. Entonces, el proyector está en un edificio anexo, es un equipamiento público, es un cole. Entonces la gente no puede manipularlo, pues por diversas razones, pero sí que pueden a través de wifi conectarse, comunicarse con el reproductor y proyectar sus materiales, que pueden ir
y ahí, es decir, esto estamos hablando simplemente de un soporte, ahí puedo ir yo con mis idas de olla y ver cómo y plantar ahí como, no sé, cómo mis niños juegan a la pelota, pero también puedo utilizarlo como una plataforma para proyectos de mucho calado en el barrio, que pueden ir desde explicar una obra de rehabilitación a pasar imágenes antiguas del barrio y alguien explicándolas y contándolas. Alguien puede poner perfectamente un vídeo autobiográfico de su vida en el barrio y contar sus experiencias. O, por supuesto, se pueden proyectar pues, proyectos que se hayan hecho con residentes, ¿no? Y a mí siempre se me ocurre esta idea que algunos de los que me habéis oído ya pues sabéis que me repito un poco y tal, pido disculpas, pero que es esta idea de poner a interactuar, a relacionarse gente muy joven con nuevas tecnologías, con cámaras, con teléfonos que hacen vídeos fantásticos, con gente mayor que va a poder contarles pues su experiencia, cómo era el barrio, etcétera. De esa forma se rompen esos espacios vacíos y fríos entre generaciones, que es una de las claves creo en las ciudades que tenemos, en las que vivimos, que hay una fractura generacional dramática. Por otro lado, los jóvenes que muchas veces a lo mejor han venido a otros países, han vivido en varias ciudades y tienen un arraigo muy pequeño o nulo hacia el sitio donde viven, pues sí que van a empezar a encontrar cosas en común con esa gente residente más o menos mayor que les pueden contar cosas de mucho interés, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se puede hacer un proyecto multimedia, etcétera. Y eso se podría proyectar ahí. Es decir, que la propuesta de Arnau no solo es de cara, es una relación del individuo con la ciudad y que proyecta su experiencia o sus narraciones, sino que puede ser una plataforma de difusión de un trabajo más complejo con distintos grupos y un poco de consolidar esa población en el barrio, que está muy consolidada, por cierto, pero sí que puede aportar, más que consolidación, perdón, cohesión entre grupos y de esos grupos con el territorio en el que viven. Así que bueno, para mí es una magnífica propuesta y que la sigo con muchísima ilusión. Bueno, la siguiente propuesta es la de Cruz, que plantea, está muy desagregada, es muy rica. Ella plantea dos proyectos con los dos cursos que ha hecho con nosotros, perdón, eh, que son en Valladolid y son pues dos plazas que como veis, esta es una de ellas. Perdón. Una de ellas son plazas que están muy bien equipadas, que tienen un arbolado con cierta edad, rodeadas de edificios que tienen 20, 25, 30 años. Bueno, pero son plazas que hasta cierto punto pues podemos decir que son plazas con cierta mala pata, ¿no? Tanto esta como la otra que plantea plazas que tienen un uso muy por debajo de sus posibilidades, son consideradas como espacios quizá no seguros o no atractivos. Ya lo que propone es repensarlas, sobre todo un poco en la línea de lo que plantea Espacio Elevado al Público, en la línea de lo que lo plantean ellos de revitalizar la actividad, ¿no? Es decir, de sembrar nueva actividad, sembrar identificación con ese espacio público, sembrar arraigo y sembrar de alguna forma una cierta cohesión entre la población y ese espacio que está hecho para la población, pero que no es atractivo para la población. Y pasa por desarrollar actividades, a mí me parece que algunas muy innovadoras, y eso lo podéis ver con muchísimo detalle cuando lo colguemos, porque su trabajo es excelente. Pues por ejemplo, hacer un kiosco, poner un kiosco, un chiringuito, en el que no solo se sirvan bebidas y hay una terracita, sino que haya elementos, pequeños equipamientos, microequipamientos culturales, una pequeña biblioteca, o que los propios gestores de ese chiringuito tengan capacidad para desarrollar actividades socioculturales en ese espacio público. Es decir, plantea una idea muy interesante que, vamos, yo le he puesto un cirio
en este caso San Isidro, para que esta idea prospere, ¿no? Porque yo creo que es muy, ¿cómo se dice?, muy transmisible, ¿no? Es decir, bueno, pues que hay unos gestores del espacio público que se ocupen no solo de dar, en este caso un chiringuito, las terrazas son elementos que aportan seguridad, tráfico de gente, vida, pero si además de eso, de beber cervezas, pues tenemos un espacio infantil que ocasionalmente tiene actividades, o tenemos un espacio lúdico para mayores que eventualmente tiene actividades, o un espacio lúdico para adolescentes, que son los grandes olvidados de nuestras políticas de espacios públicos en general, donde también puedan tener sus actividades, pues eso sin duda va a enriquecer y va a aportarle muchísima vida, muchísimo valor añadido a ese espacio público. De nuevo, pues felicitar a Cruz porque ha hecho un trabajo meticuloso, como supongo que es ella. Bien, vamos a ver un poco el siguiente, ya voy a ir muy rapidito. Nos quedan dos, que son... Oh, maldición. Domenico, socorro. No me sale el... ¿Cómo es? Ah, ya. Tiene que salir el post, pero digo a juegos, ¿sabes? No me sale la foto otra vez. Vale, perdón. Bien, la propuesta de Ana, que ya me la he desglosado bastante, son espacios singulares y espacios potenciales, ¿no? No voy a entretenerme mucho en qué consiste porque lo he contado antes, ¿no? Es una red, podéis ver aquí, de microespacios, de los que ya pues, ha detectado unos cuantos, ya ha designado 3 sobre los que trabajar, que, bueno, como veis, es una red un poco extensa porque son muy micro y el espacio es muy grande, pero me vale pensar en ellos y contarlos un poco, ¿no? Ella, pues bueno, pues ha detectado una zona en la plaza donde inicialmente iba a intervenir, que es la Plaza del Carmen de Madrid, pues hay una medianera. Es una plaza que está, por alguna razón, parece que está condenada al feísmo y a la poca gracia, pero que ha sido rehabilitada recientemente, pero no acaba de cuajar. Y es un espacio súper interesante con una arquitectura brutal. Pero, bueno, pues no ha tenido suerte todavía. Entonces ahí hay una gran medianera sobre la que Ana piensa que se pueden hacer intervenciones muy interesantes eh, con distintos aspectos. Yo la he puesto en contacto con mi amiga Reme, que tiene un proyecto en marcha muy interesante que se llama Gestión de Muros, en el que se pretende poner en contacto artistas que trabajan en grandes superficies, en grandes enormes superficies comerciales, en grandes superficies verticales, que puedan aportar su estética desde varios puntos de vista a este tipo de medianeras que son descomunales y que de alguna forma también plantean vacíos en el espacio y que se pueden rellenar de una forma muy creativa, ¿no? Sin dejar de ser espacios, sin dejar de estar vacíos, pero con unos vacíos con un contenido, digamos, atractivo para el que pasa por ahí. Segundo caso, pues es un pequeño solar en Carabanchel, que está anexo a una residencia de ancianos, de mayores, que sería el de la izquierda. No lo veis, me veis a mí mi careta, me voy a quitar del medio. Sería un pequeño solar que está anexo a una residencia de ancianos y que tiene una forma así trapezoide y muy curiosa y que, bueno, pues tiene unos potenciales enormes, ¿no? Porque la gente que está allí viviendo, pues podría desarrollar un montón de actividades, sobre todo es una zona en la que hay mucha gente mayor de origen rural y hay un potencial ahí. Insisto, es una especie de cuña pequeña y fea, es un espacio intersticial de libro, casi, en el que hay matojos, cosas de estas, pero aunque parece que tiene una definición de equipamiento de espacio público, pero ha sido, digamos que olvidado, ¿no? Y ella propone incorporarlo no solo al barrio, sino incorporar al barrio, incorporarlo a la vida de la gente que vive cerca, ¿no? Finalmente, el otro espacio que está en la zona de Arturo Soria, en el distrito, bueno, más en Hortaleza, me parece que es fascinante también. Es un pequeño solar de estos que se queda en medio de la nada y en el que
los usuarios de solar, la gente, los residentes vecinos, se han ido apropiando eh, eh, se han ido apropiando de ese solar porque lo han transformado en una especie de atajo. Entonces, si tú lo miras desde arriba, se ve un caminito que pasa al lado de un árbol, ¿no? Y ahí habría un montón de lecturas que hacer. Yo creo que en este caso esta microintervención tiene un enorme peso, un enorme valor por la capacidad de reflexión que podemos extraer de cómo la gente percibe, vive, ve este pequeño solar en medio de la nada. Cómo hay gente que lo utiliza pues para atajar, otra gente lo utiliza para simplemente disfrutar de un árbol solitario, de unos árboles que están ahí en medio de la ciudad, otros lo utilizan para jugar, algunas probablemente mujeres pues lo utilizarán con una cierta aprensión, con cierto riesgo a según qué hora, es decir, que hay un potencial tremendo para analizar y trabajar lo que es la experiencia cotidiana humana sobre un espacio intersticial prácticamente invisible para el planeamiento, para las autoridades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí realmente felicitar también a Ana por esa transformación de plantear una intervención muy metódica sobre, o plantear incluso una metodología de intervención sobre la Plaza del Carmen a esta especie de colección de micrositios en los que el valor está también en la localización y esto es un proyecto embrionario todavía, pero en aportar cosas y usos a esas pequeñas nubecitas que hay en el mapa que nunca vemos pero que tienen muchísimo potencial. Y ya para terminar estaría el último proyecto que sería el de Mario, que es pues, probablemente el que ha estado eh, ¿cómo decirlo? Más trabajado desde el principio, más claro desde el principio, ¿no? El proyecto de Mario, para resumirlo, es un proyecto de intervención cerrado, es decir, que se puede plantear en una islita que hay enfrente de Alicante, bueno, de Santa Pola, a unas 2 o 3 millas, que se llama Isla de Tabarca, de la que yo he oído hablar muchas veces, que nunca había visto. Es una isla que parece un 8, que tiene un pequeño poblado rectilíneo, muy del 18, y una zona salvaje. Y es una isla que padece lo que ha padecido siempre, que es el abandono y el despoblamiento, siendo, como percibe Mario, un lugar fantástico, un lugar con mucho potencial y que puede funcionar como un motor de desarrollo de una zona, ¿no? Y él propone, después de mucho trabajo de reflexiones históricas, habéis visto sus posts, que son pues, muy trabajados, él propone, digamos, 3 proyectos o tres intervenciones en la línea temporal, ¿no? Al corto plazo la repoblación y, digamos, trabajar la idea de que la gente pueda vivir allí como un lugar deseable, no solo para veranear. Y luego eso, por supuesto, conlleva pues, el trabajar las potencialidades que pueda tener la isla desde el punto de vista de la actividad productiva, de incentivos, de todo tipo, ¿no? Mm. Eh, Luego hay una oficina a medio plazo, perdón, es que estaba leyendo el post, el chat. Hay una propuesta a medio plazo más de implementar un transporte público, que es uno de los grandes problemas, ¿no? La insularidad, la recuperación de la pesca como actividad productiva, que ha ido desapareciendo y digamos que ha dejado la isla con un uso exclusivo turístico, estacional y con muy pocos residentes, casi todos son casas que se alquilan y muy poquita actividad, con lo cual es una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y, bueno, y un plan de movilidad sostenible a nivel de la isla y de entre la isla y la península, ¿no? Luego, finalmente, a largo plazo, pues un control del impacto del turismo, lo cual creo que es importante, eh, y una institución o que sería la sede del monitoreo de la cultura mediterránea. Esto es una isla
muy mediterránea, y la implantación de un equipamiento de estas características ahí yo creo que puede tener pues muy buena aceptación, y puede suponer no solo que haya alguna institución, sino que se puedan atraer actividades culturales, incluso turismo y negocios, congresos, conferencias, reuniones, etc. Y aparte de eso, bueno, pues desarrollar la isla como lo que es un paraje pues muy interesante y con mucho potencial desde el punto de vista de la sostenibilidad. Así que bueno, yo veo que estáis ahí muy enfrascados. Estos son los proyectos que que habéis gestado / parido, y entonces pues me gustaría abrir un poco para el debate, ¿no? Que yo sé que estáis ahí un poquito eh, ya hablando, mientras yo estaba soltando el rollo y tal, pues yo creo que... Entonces, yo me gustaría preguntaros, ¿no? ¿Cuáles han sido... Se me ha ido Domenico. Domenico, ¿en cuál puedo escribir? ¿En este? ¿Es el de escribir? Sí. Bueno, yo soy Andrés, ahora que estoy escribiendo, que aparezca como ¿qué? Como ecosistema, ¿no? No sé. Eso lo puedes decir de voz, ¿no? Mejor. Sí, lo digo de voz. Vale. Vale. Pues yo quería preguntaros un poco cuáles han sido vuestra percepción desde el principio hasta el final del proceso. ¿Cómo habéis visto que ha evolucionado vuestro proceso? ¿De una forma natural o lo teníais ya pensado o realmente ha sido algo que haya surgido de este curso? ¿Cómo lo habéis visto? Bueno, hay por ahí una duda respecto a la entrega. Yo no sé si queréis que la vemos ahora o os lo cuenta si... lo de la duda, yo creo que lo mejor es que os mande Francesco un mensaje con todo el detalle, porque me parece que esto es mejor hablar un poco ahora del trabajo, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, vosotras, sí, espacio elevado, ¿cómo habéis, cuál ha sido un poco vuestra experiencia de evolución del trabajo y sobre todo, por qué habéis cambiado de tema de una forma tan radical? Que a mí los dos me parecen interesantes. Pero ¿cuál ha sido un poco vuestra experiencia en ese sentido? Tenemos un espacio para reflexionar y proponer. Bueno, bien, yo no he visto desajustado para nada en las intervenciones, o sea, las primeras sesiones en las que estábamos haciendo algo muy práctico. Pero bueno, para nosotros también ha sido muy... Estaba terminando, sí. Bueno, pero yo no sé, espero que os haya venido bien un poco a lo mejor las indicaciones metodológicas que hemos podido compartir. De todas maneras, a mí me parece interesante pensar en cómo realmente este proyecto, este curso, igual que algunos proyectos han cambiado drásticamente, el proyecto más o menos ha seguido su hilo narrativo inicial porque tenía que ser así, pero desde el punto de vista del aprendizaje y de las formas en lo que lo vamos a poder retomar en el futuro, pues un poco tenemos la misma sensación, ¿no? Es decir, cosas que cambiar, cosas que sustituir, cosas que reforzar, ¿no? Muchos de los proyectos podrían funcionar en conjunto. Eso es una idea muy interesante, Ana, claro. ¡Hala, chaval! ¿Es lo que yo pienso que es? ¿Sí? Sorpresa. Me acaban de hacer un regalo. Un regalo. Mirad. Tenemos que esperar también a Francesco. Claro. Perdonar este momento de la publicidad. Es que nos han traído un... Sí, eso es lo que parece. Esperamos a Francesco que venga y celebramos. Un gin tonic. Gin tonic, ecosistema urbano sin hielo. Aquí está Francesco. Vamos a abrir el plano, compañeros. Sí, vamos a abrir el plano, compañeros, desde la redacción. ¿Dónde estamos?
Te veo yo. No. Es demasiado alto, ¿no? Mira. Me puedo borrar un poco, ¿no? No, esa. Así, sí, mira, parecemos como, es como la imagen del futuro. Es que me miro mirando. Bueno, chicos, chinchín. Bueno, es que quería hacer esa sorpresa. Mira, ¿cómo estábamos? Solo se ve. Es que hay completamente atrás ahí, Bueno, salud. Bueno, pues ya, en fin, seguimos con esto. Yo ahora en la bici verás cómo voy. ¿Qué pasa? Algunos problemas técnicos. Y nada, pues ya quedaros aquí, chicos, y ya tenemos aquí un... Entonces, hemos desaparecido. No, Ahí está. Ah, vale, ya, perdón, he movido la mayoría. Bueno, sigamos. Entonces, Entonces, bueno, mientras mis amigos, mis colegas y socios y amigos queridos se cuecen, pues yo seguiré aquí a... yo en el chat avisé de preparar una cerveza, pero la gente no sé si... Ajá. Ya te dijo... Vale. Yo, dices una cerveza post... Claro. Sí, no, esto, bueno, claro, esto es fundamental. A mí me encantaría que nos reuniéramos todos y hacer una sesión presencial de esto y poder, los que vivís fuera, poderos dar una vueltecita por Madrid y a lo mejor ver alguno de los espacios donde hemos pensado proyectos o algunos espacios chulos. Ahora mismo lo hablo con los responsables que están aquí a mi vera y que tengo mucha influencia y podemos hacer una convocatoria para un poquito más adelante, ¿no? Sí. A mí eso es que me encantaría conoceros. Algunos os conozco ya, otros voy a conocer en breve y realmente también esto es yo creo que es una ocasión, un escenario estupendo para hacer amigos y conocer gente muy interesante, ¿no? Un crowding para un user, es como esto, es empujarlo todo siempre a lo último. En fin, pero es que después del tema del gin tonic he perdido un poquito Sí, me despista un poquito, si podéis. En fin, estábamos preguntando, Ana estaba diciendo algo muy interesante. Yo voy a estar viajando por España, o sea, yo iré a ver a Xiao este verano a Coruña, a Arnau ya le conozco, pronto creo que conoceré a Ana también. A Cruz me pide un poco más a mano, pero si paso por Valladolid también y creo que también voy a Cádiz este verano y Cádiz se pasa por Sevilla, o sea que estáis todos controlados. Y me falta Mario, a ver si en septiembre también paso por Alicante. Pero lo que quería deciros, Ana estaba planteando una cosa muy interesante, ¿no? Cómo se podrían articular muchas de estas yo, voy, pero ya mismo. A la parte de Colombia me voy ya, macho. Tú dime de dónde yo voy. Que creo que sería muy interesante cuando planteéis el trabajo final, a lo mejor hacer una reflexión conjunta, ¿no? Podemos intentar hacer un pequeño post conjunto entre todos, planteando precisamente eso que sugiere Ana, ¿no? Cómo se puede articular las distintas ideas, cómo cada proyecto tiene sentido o cobra sentido en relación al resto de los proyectos. No tiene por qué ser con todos. A lo mejor alguno de vosotros percibís que esa articulación pues, no es posible con ningún proyecto, pero sí, yo creo que sí que la hay, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que os invito a que en vuestro post, que cada uno le mande un pequeño párrafo de 15, 20 líneas a Francesco para integrarlo en un post conjunto sobre cómo se relaciona vuestro proyecto con el resto, ¿no? Y cómo se puede articular. Por ejemplo, pues yo entiendo que por ejemplo, el uso de lo que propone Cruz, en sus plazas guarda una relación muy chula con las ideas que ha planteado Arnau y desde luego tiene muchísimo que ver con lo de paisaje elevado al público, porque están hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Quizá en contextos urbanos distintos. Igualmente que las reflexiones que propone Ana sobre sus espacios, sus microespacios, pues probablemente guarden una relación fuerte también con lo que propone Arnau, porque también estamos hablando de un microespacio de alguna forma, ¿no? En fin, muchas más ideas que se nos pueden ocurrir y por supuesto también quizá con otras propuestas.
Son simbióticos, sí. Sí. Bueno, esto quiere decir que aquí, aparte de que tenéis muy buenas ideas, pues ha habido una especie como de feeling colectivo. Yo creo que porque por eso estamos aquí todos, ¿no? No tanto por el haber hecho el curso, sino porque todos os habéis apuntado al curso porque tenéis inquietudes muy parecidas y se han articulado de una forma muy similar, ¿no? Yo creo que eso es un lujazo. Y creo que además nos abre muchos campos de reflexión y de acción sobre muchas de las cosas que hemos ido desgranando a lo largo del curso, ¿no? Desde esa idea de transversalidad, de distintas disciplinas trabajando juntos, de percibir los espacios, percibir el espacio desde el centro hasta los espacios públicos, las calles, la vivienda, como unas dimensiones muy complejas, unos contextos muy complejos, multidimensionales, ¿no? Con muchas interpretaciones posibles, ¿no? Y que de esas interpretaciones posibles surjan hilos narrativos parecidos, yo creo que es algo muy... Bueno, no lo vamos a cambiar, no, ya lo estamos cambiando, ¿no? Entonces, deciros, bueno, simplemente bueno, pues yo creo que estoy tremendamente satisfecho con este trabajo. Debo decir también que hay algunos participantes que empezaron y que les hemos echado de menos, que plantearon ideas muy interesantes, Eli Miguel y Sayoa, y la verdad es que no es un reproche, supongo que estáis trabajando como bestias y estáis muy liados y os habéis enganchado a esto con otras expectativas que luego no se han podido cumplir, pero bueno, las ideas que se plantearon eran muy interesantes sobre regeneración de centros históricos en México, y Sayoa sobre un poco el reconstruir el espacio social urbano, el espacio público urbano a partir de las experiencias de los residentes en una zona que era un municipio, creo que es Guecho, periférico de Bilbao, que ha sido gradualmente absorbido, pero que todavía mantiene una estructura de municipio y de pueblo muy potente. Así que, bueno, pues yo voy a intentar acabar con esto que me han traído aquí. Está muy bueno y muy aromático, por cierto. Y nada, pues no voy a decir adiós porque todavía nos quedan cositas pendientes. Esa última entrega, ese blog conjunto, yo espero os tengo en Skype y seguiré en contacto con cada uno de vosotros. Y el hasta luego pues va a ser una cita que yo voy a hacer lo posible con mis socios para que trascienda el calentón este de las despedidas y poder hacer una pequeña reunión. Quizás lo realista que fuera en septiembre o si puede ser antes de verano, pero eso es más complicado, ¿no? Vamos a proponer algunas fechas y hacer una reunión con contenido, ¿no? Un poco pues una especie de taller de reflexión sobre todo lo que hemos estado hablando, y que sería muy interesante extender esto a los otros cursos de USD, ¿no? Y hacer una pequeña convención USD y conocernos todos, ¿no? Para mí eso sería un sueño y estar simplemente un día juntos trabajando, pensando y divirtiéndonos sería un lujazo para mí. Lo voy a intentar hacer con cada uno de vosotros por separado, pero la idea es hacerlo juntos. Así que bueno, muchísimas gracias. Ha sido un viaje fantástico y que desde luego no ha terminado todavía. Así que hasta pronto. Chao. Chao, chao. A cambiar el mundo. Que ya está cambiado. Pero a cambiar no, hay que cambiar Más.